Dios nos ha permitido estar por 3 semanas ya meditando en el capítulo 5 de 1 Corintios. De alguna otra manera, toda esa planificación que de pronto uno puede realizar y pensar que una porción de la palabra puede ser enseñada quizás en 1 o en 2 domingos, darnos cuenta cómo hay tanta riqueza de la que podemos desprender y aún podemos invertir muchas más semanas allá. Es una linda oportunidad que el Señor nos entrega y yo creo que responde a aquella pregunta que nos dice cómo es posible poder tener dentro de 66 libros tanta información para estar cada domingo, es decir, cada día de la semana, aprendiendo algo nuevo de nuestro Dios y magnificándonos de su grandeza a través de ella. Y bueno, es porque Dios está hablando y el hecho de que Dios esté hablando a través de su palabra nos da altas expectativas de saber cómo Él quiere tratar con su pueblo y cómo Él en particular quiere tratar con nosotros como iglesia. Pensar en 1 Corintios es pensar en una iglesia que sabemos no habría sido probablemente catalogada por muchos de nosotros como iglesia. Muchas problemáticas existentes allá, muchas luchas que parecen francamente perdidas vistas allá, nos hacen pensar de alguna manera de que estamos hablando acá de una iglesia a la cual Pablo va a tratar con tremenda dureza, pensando específicamente en que no hay ninguna esperanza allá en aquellos que están allí presentes. Pero si bien es cierto que Pablo debe actuar con clara exhortación, es evidente también que cada vez que ves el contenido de la carta, notas su profunda esperanza. Esa esperanza de que él sabe y confía que tanto la palabra como el poder de Dios transformador puede obrar activamente en los corazones para cambiarles, para transformarles, para ayudarles a corregir el error en el cual pueden encontrarse. Y usted y yo, a lo largo de esta semana, podemos ver también cómo esa misericordia del Señor se hace latente a nosotros. Es porque a través de su verdad, Él nos permite a cada uno de nosotros tener el privilegio de ver cómo podemos corregir, encauzar y mejorar en aquellas áreas en donde probablemente no estamos actuando de la manera que deberíamos. A lo largo de la historia, la santidad de Dios ha sido básicamente demandada al hombre. Es una de las marcas que Dios con mayor frecuencia requiere de todos los suyos, aquellos que están dispuestos a seguirle. ¿Y cómo no serlo si la santidad parte siendo una clara esencia de su propio carácter, una clara realidad de lo que significa su propia identidad? Si tú miras el Antiguo Testamento, por ejemplo, podrías notar cómo en el libro de Levítico, capítulo 11, versículo 44, la palabra del Señor dice: Yo soy Jehová tu Dios, consagrados para ser santos, porque yo soy santo. Y tienes allá a nuestro Dios hablando a través de este texto, mostrando cuál es el desafío de aquellos que estaban disponibles para seguirle. Y en este caso particular, cómo Israel debía estar convocado a ser un pueblo especial para Dios, consagrando su vida en santidad, apartándose de aquello que naturalmente no beneficiaba su vida ni honraba al Señor. Y la razón, el sostén de aquello, era la propia identificación con la santidad de su Dios. Y es que haber sido escogido por Dios, por un Dios santo, para ser un pueblo que lleve su nombre, implica un compromiso. Un compromiso que tiene que ver con la forma de vida, con la forma de adoración, con las creencias que están siendo promulgadas por aquellos que están disfrutando de su gracia. El código de santidad es un punto central para poder entender el Antiguo Testamento y notar realmente cómo Dios está enfatizándolo. Es algo impresionante, impresionante. Dios está señalándole vez tras vez al pueblo de Israel que deben ser coherentes con su palabra, coherentes con su ley, vivir de acuerdo a lo que Él ha establecido. Y la razón tenía que ver con la diferenciación, esta oportunidad que el pueblo tenía de poder mostrarse distinto al resto de las naciones. ¿Por qué? Porque no requerían de cultos idolátricos, no requerían en la práctica de lo que significaban allá creencias humanas y pasajeras o aún doctrinas demoníacas, sino más bien sometiéndose específicamente a aquello que Dios había establecido en su palabra. Si notas Deuteronomio capítulo 6, versos 17 y 18, mira el Señor hablando a Moisés: guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Y tienes allá la convocatoria de parte de nuestro Dios, hablando específicamente allá a actuar de una manera recta y buena, y a partir de aquello disfrutar de lo que significa el beneficio de su nombre. También se le recuerda a la nación, mientras sigues leyendo la palabra, que a partir de ese momento debía ser conocida por el nombre de Dios, y en ese contexto la santidad debía ser reflejada por ellos. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios.
Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios prometió fidelidad a su pacto, pero esperaba que ellos también estuviesen dispuestos a obedecer. Su palabra estaba ya planteada y ellos tenían ahora la responsabilidad de estar siendo coherentes con ellas y vivir en conformidad a lo que Dios demandaba. De hecho, si miras allá el Antiguo Testamento, notarás que aún todo el sistema judicial existente dado por Dios en teocracia estaba diseñado en gran medida para proteger la pureza de la nación. Es porque para Dios hablar de santidad no es hablar de cualquier cosa, para Dios hablar de pureza no es hablar de cualquier cosa. Cuando vamos al Nuevo Testamento te sorprende que es exactamente lo mismo. Dios está tratando ahora con su pueblo, la iglesia, y está hablando allá de cuáles son aquellas marcas distintivas que deben resaltar en ella. No avanzas mucho para darte cuenta cómo las pautas de santidad son establecidas y cómo aún el propio Señor Jesucristo norma pautas de santidad para la iglesia antes de que ella misma esté allá de manera palpable luego de lo que sería. Es decir, toda la manifestación de esta en el libro de Hechos, allá en la fiesta de Pentecostés. Notas cómo Él está regulando la forma en cómo iban a resolver los problemas, básicamente porque hay un énfasis en la santidad. Y cómo Él está contrastando la vida de aquellos que vivían impíamente, interesantemente, bajo la fachada de la religiosidad. Fariseos y saduceos, entre otros. Y uno de los que está allá escuchando sobre el valor de la santidad, mientras Jesucristo está mostrando la santidad encarnada y está demandando la santidad de otros, es Pedro, quien al avanzar allá escribe en su primera carta, capítulo 2, versículos 9 y 10, «Mas vosotros sois pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las riquezas del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios. Antes no habéis alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia». Pedro continúa hablando allá en la misma porción, versículos 11 y 12, lo siguiente: «Amados hermanos, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de su visitación al considerar vuestras buenas obras». Mis queridos, la iglesia debe considerarse a sí misma como una comunidad extranjera y peregrina dentro de este mundo en donde estamos, en medio de tinieblas que están rodeándonos y en medio de una gran gama de tentaciones que están de alguna u otra manera haciendo todo lo posible para empujarnos a lo que sería la caída. Dios espera que estemos disponibles para abstenernos de las lujurias, los placeres, los deleites de este mundo y perseverar en defender aquella confesión de fe que ha sido dada una vez a los santos y manifestar a través de la diferencia de lo que Dios puede hacer en medio de nosotros, cómo Dios es el único que puede mostrar de manera palpable y sostenida aquella diferencia. Todos aquellos intentos de iglesias por tratar de ser populares y de alcanzar al mundo siendo como el mundo, no ha hecho otra cosa que desvirtuar el estándar de santidad que Dios diseñó. Es la diferencia, es la manera en cómo Él determinó, es la forma como Él lo diseñó, aquella que tú y yo debemos estar dispuestos a vivir. No deja de ser interesante que el propio Pedro va a resumir todo esto que acaba de ser descrito a través del capítulo 1, versículo 15, citando allá a Levítico, ¿no? Como el que os llamó es santo, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Mis queridos, el apóstol Pablo está ligando completamente cuando ve su palabra a la santidad que se espera de un creyente con la obra de Cristo en la redención. Es que Él no separa una cosa de otra. Si has sido redimido, ya eres santificado. Tienes el gran desafío ahora de estar viviendo en conformidad a aquello que Dios te ha hecho ser. En ese contexto puedes apreciar, por ejemplo, Colosenses capítulo 1, versículo 21 y 22, que señala lo siguiente: «Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, note, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él». Es que a través de lo que ha sido la obra de salvación de nuestro Dios en nuestra vida, tenemos el privilegio entonces de ser presentados ante Él, santos y sin mancha. Pero muy interesante, porque cuando vas al libro de Efesios te das cuenta que precisamente el gran desafío de Cristo, luego de nuestra salvación, es lavarnos por medio de su palabra para presentarnos un día gloriosos y sin manchas delante de Él. Es que es en Él en quien realmente usted y yo podemos ser santos, es en Él en el cual usted y yo podemos mantener una vida distinta, es en Él en quien podemos sostener lo que significa una realidad que marque la diferencia.
Por cierto, hay personas que no van a darle importancia a la santidad, pensando que es irrelevante, que no tiene gran razón de ser. Por otro lado, quizás decayendo al punto de pensar que es imposible poder vivir bajo ciertos estándares establecidos por Dios en su palabra. Sin embargo, Dios ha decidido en su eterna inmutabilidad, básicamente tal como dice su palabra, darse a sí mismo por nosotros, para redimirnos de iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Es que si realmente tú y yo logramos dimensionar lo que Dios espera de nosotros en relación a la santidad, nos vamos a dar cuenta que algo empieza a pasar en nuestra vida. Es que si realmente tú y yo dimensionamos el valor de Cristo con todo lo que la palabra del Señor nos dice de Él, es inevitable que lo que va a suceder en nuestra vida, alrededor nuestro, en medio de nuestra congregación, será básicamente la purificación de un pueblo que es posesión suya y que está siendo celoso, absolutamente celoso de aquello que es correcto, de aquello que agrada al Señor. Es por ello que tolerar el pecado es algo intolerable. Es por ello que aquella virtud que este mundo promulga con tanta fuerza como la tolerancia no puede ser así a costa de todo. Porque cuando pensamos realmente en aquello que Dios valora, debemos estar nosotros detrás de Él, valorando absolutamente lo mismo. Pero cuando vemos aquellas cosas que Dios rechaza, aborrece, no podemos hacer otra cosa que hacer lo mismo también. Eso implica aborrecer nuestra propia vida cuando ésta no está haciendo lo correcto, aborrecer nuestra propia realidad de pecado cuando éste no está siendo llevado allá de manera como Dios esperaría que fuese llevado, naturalmente aborreciendo cualquier manifestación del sistema que está irradiando su lejanía de Dios, su rechazo ante Dios. Es por ello que el propio apóstol Pablo piensa que es una buena idea compartir esta misma realidad allá a los Corintios. Y me acompaña, por favor, allá en su Biblia. Él está allá en el capítulo 5 hablando y dando énfasis de lo que es la práctica de la santidad, cómo realmente una iglesia debería aplicar aquello que Dios espera sea parte de un entendimiento pleno, completo y santo de su nombre. Primero a los Corintios, capítulo 5, voy a leer para ustedes desde el versículo 1 al versículo 13. Primero a los Corintios capítulo 5, versos 1 al 13, la palabra del Señor dice así. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente del cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino que con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Acompáñame en oración. Señor, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de ir a tu verdad, a tu palabra. Finalmente, Señor, estamos aquí convocados por ella, Señor, y sabemos, ella se encarga de hacer lo que tú, Señor, tienes determinado que haga. Nos da tanta consuelo, Señor, tanta paz y tanta esperanza saber que ella se encarga de transformar nuestros corazones, que ella no solamente purifica nuestra vida para presentarnos sin mancha, sino que también nos confronta. También, Señor, debemos decir con franqueza, puede endurecer nuestro corazón precisamente porque no estamos dispuestos a atenderla. Pero sea cual sea el efecto, Señor, te damos la gloria a ti y te reconocemos como el único y sabio Dios. Y te pedimos, Señor, de tu gracia. Por un lado, para que yo pueda transmitir con fidelidad aquello que tú, Señor, señalas en tu verdad. Pero también para que podamos ser receptores, es decir, no olvidadizos, sino hacedores de aquello que esperas en nosotros. Señor, quisiéramos ser
un pueblo santo, celoso de buenas obras, que sea digno, Señor, de aquello que tú esperas. Y te necesitamos, Padre, mucho. Te necesitamos del todo para eso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos apreciado a través de las semanas que hemos estado meditando en este pasaje algunos aspectos importantes del relato. Por un lado, hemos hablado de la descripción del error. Si notas allá, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Hay una realidad, se estaba tolerando dentro de la iglesia el pecado de la fornicación. Como ya habrás aprendido, la fornicación es básicamente una palabra que se define como inmoralidad sexual y que tiene amplios ámbitos allá. En este caso particular, un ámbito específico que guardaba relación con un hombre que era parte de la congregación y que estaba manteniendo una relación incestuosa con la mujer de su padre, una mujer que por la evidencia bíblica era incrédula, no era parte de la congregación, pero estando allá está consciente de aquello y está llevando aquello adelante. Ahora, aquello que eventualmente podría darse y sería una franca, pero franca decepción ante la gloria de nuestro Dios, lo cierto es que lo que la hacía mucho más complejo era que era parte de algo tolerado en la iglesia, algo que la iglesia no hacía absolutamente nada por evitar. De hecho, la Biblia dice que ni aún los gentiles podían considerar ese nivel de pecado, depravación, como algo aceptable, pero ellos en la iglesia estaban cómodos allá aceptando que se llevase. Muy interesante el argumento para poder mantener y hacer lo que realmente significa la inacción en cuanto a lo que es aquello que Dios esperaría cuando hay un pecado en la iglesia. Dios está calificándolo como envanecimiento. Es decir, pensar en la práctica que yo tengo un mejor plan que el de Dios. Pensar que yo puedo llevar adelante aquello que Dios ha establecido de una manera, de otra manera, asumiendo que aquello es lo mejor. Y es que cuando sigues con arrogancia tus emociones, cuando sigo con arrogancia mis emociones y no obedecemos la palabra de Dios, lo que vamos a hacer básicamente es estar expectantes de lo que significa su juicio, estar expectantes de lo que significa nuestra propia humillación, producto de no hacer lo que es correcto. Por otro lado, cuando estás dispuesto a humillarte sabiamente, cuando estás dispuesto a reconocer que no eres tú, sino que Dios, la fuente de la verdad, y quien determina la mejor forma de proceder, estás allá en el buen camino, estás en la mejor instancia donde deberías o podrías estar. Mis queridos, los cristianos, no debemos dejar que el pecado sea tolerado dentro de la iglesia. Y la mejor forma de empezar con eso es no dejar que el pecado sea tolerado en nuestra propia vida. Entendiendo eso, francamente, podemos avanzar de una buena manera ante los ojos del Señor. Pero ¿qué hacemos entonces? Cuando algo como lo que aparece descrito acá es parte de la realidad de la iglesia. Y allá es donde el apóstol Pablo nos habla de la aplicación de la disciplina. Si notas desde el versículo 2 hasta el versículo 5, notamos allá el procedimiento que debía ser llevado. Recordarás, tenemos acá un pecado explícito que es latente. Ante los ojos de Pablo es evidente que hay una rebeldía abierta y sostenida. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede acá? Pablo está desafiando a la congregación, diciéndole al final del verso 2, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Deberían haberse lamentado, deberían estar sufriendo por lo que significa esto. Deberían, tal como cuando vas a un luto después que ha muerto un ser querido, estar llorando porque un ser querido que está en medio de la congregación está viviendo de una manera tan lejana a lo que Dios espera. Y en ese contexto debes saber que no te puedes quedar ahí, debes hacer todo lo que corresponde. Y lo que corresponde en última instancia es básicamente sacar de en medio nuestro aquella persona que no quiere hacer lo que es correcto ante el Señor. Si nosotros realmente entendiésemos cuáles son las preocupaciones más importantes de nuestro Dios para la iglesia y en particular de nuestro Señor Jesucristo y pusiéramos el foco ahí, francamente las cosas podrían ser absolutamente distintas a lo que ha sido la tónica de la iglesia en general a lo largo de los años. Si realmente enfatizáramos la unidad de la manera que Dios quisiera que fuese enfatizada y fuésemos responsables con lo que significan los tiempos, las decisiones, las determinaciones, si fuésemos claramente activos en lo que significa estimar al otro como superior, de servirnos unos a otros, no estimando cada uno ser mejor que el otro, francamente las cosas serían distintas. Pero no solo la unidad era un foco específico en la vida de Jesucristo, pensando en la iglesia, sino que también la santidad. Es porque el juicio va a comenzar por la casa, ¿no? Y necesitamos dar buena prueba de lo que aquello significa. Necesitamos reflejar al Señor con todo lo que fue su estándar en nuestra propia vida.
Pablo está siendo enfático allá. La frase para que sea quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción es obvio, ¿no? Nos habla de la necesidad de la expulsión de aquella persona que persiste en pecar y que está ahora obviamente obstinado en aquella práctica. Él está tan comprometido con la verdad que se hace parte de aquello. En el versículo 3, él sabe, no está físicamente con ellos, pero él dice, yo ausente, o como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. Es obvio que yo sé lo que está pasando. Me llegó a la información evidente de que está pasando. El mundo alrededor de la iglesia sabe lo que está pasando. Ustedes saben lo que está pasando. Él sabe lo que está pasando. Ya. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No es una buena idea coquetear con el pecado. No es una buena idea estar jugando con las brasas, como dice Proverbios, porque pueden arder, básicamente, allá tus senos o tu pecho, por estar muy cerca de lo que significa el pecado. Y aún podría ser no tú, aquella persona que está llevando adelante tal acción, como aparece descrita acá en el libro de Corintios, pero no eres menos responsable si sabiendo que alguien está cometiendo tal acción, no hacer absolutamente nada para poder ayudarle a mejorar o cambiar, o aún reaccionar porque está viviendo una vida tan lejos de Dios. Hermanos, la forma de enfatizar la santidad dentro del cuerpo de Cristo es básicamente honrar al Señor, evitar la murmuración, la manera correcta de amar sabiamente a nuestros hermanos y buscar la restauración. Tiene que ver con seguir el modelo que el Señor estableció. Y en última instancia, si aún así la persona persiste en pecar, bueno, hacer lo que Dios está señalando, finalmente llevarle al punto en donde viva en coherencia con lo que está viviendo el mundo. Debería señalar como algo importante allá, es que el libro de Corintios nos da una gran ayuda para entender que cuando los pecados tienen allá una implicación pública, hay algo que el liderazgo debe hacer para comunicar a la congregación todos los costos y los efectos que están allá. Eso puede ser bien atribuido allá a escenas bien palpables en donde Pablo está en varias ocasiones dejando en evidencia pecados que son públicos dentro de la iglesia, pero que deben ser corregidos y que naturalmente en momentos específicos también deben ser asumidos de esa manera en medio nuestro. Ahora bien, asumiendo entonces que se ha llegado a la conclusión de que hay una rebelión inflexible y asumiendo también que hemos llegado al punto de tener que tratar la situación en la iglesia, ¿cómo hay que hacerlo? Y bueno, si lo que está haciendo Pablo es básicamente lo mismo que hace el Señor Jesucristo cuando lo enseña ya en Mateo 18. Alentar a la congregación a saber que cuando está haciendo las cosas de Dios, se encuentra con Dios. Es decir, cuando una congregación de Cristo está haciendo las cosas que Cristo pide que haga, bueno, francamente, estás haciendo lo correcto. Cristo, por ejemplo, ha señalado que debemos orar al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Por lo tanto, es sumamente bueno que como iglesia oremos para que el Señor envíe obreros a su mies. La palabra del Señor dice que debemos orar allá por aquellos que están en eminencia para que puedan venir al conocimiento de la verdad. Por lo tanto, hacemos bien cuando hacemos lo que Dios nos demanda hacer como iglesia. Pues nos hacemos muy bien cuando llevamos adelante la realidad de la disciplina eclesiástica y estamos dispuestos a hacer de la manera que Él ha establecido el estándar de santidad y pureza que nosotros debemos hacer prevalecer. Por lo tanto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, como dice Pablo, es decir, estoy con ustedes mientras están haciendo lo correcto, aunque yo no esté físicamente ahí, y en el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y con eso, lo que está haciendo el apóstol Pablo fundamentalmente es explicar allá, cuando llega el punto de proceder, no debes titubear. ¿Estás haciendo lo que la palabra dice? Bueno, estás haciendo lo que Dios quiere que hagas y contarás con su poder para hacer lo que Dios quiere que hagas. Exactamente es lo mismo que Jesús dice en Mateo 18 cuando dice, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. ¿Eres coherente con el cielo? Bueno, estás allá siendo coherente con aquello que estás llevando en la tierra. De esa manera, tenemos allá la oportunidad y el desafío de parte del Señor de expulsar en última instancia a aquella persona que está en pecado. Y cuando eso sucede, es entregado directamente a Satanás. Esto es muy importante de mencionar. Dios nunca pierde su soberanía. Dios tiene el control de absolutamente todo. De hecho, si tú vas a la última porción del texto, te sorprenderá ver cómo el texto está señalando allá, es decir, no juzgáis vosotros a los que están adentro, versículo 13, porque a los que están afuera Dios juzgará. ¿Cómo es el asunto? ¿Es Dios el que juzga o es Satanás el que juzga si está expulsado alguien de allá? Y yo debería decir, aún Satanás debe someterse a la soberanía de Dios cuando Dios lo establece para lo que significa la aplicación de su propia justicia, Y debería señalar también con franqueza, cuando alguien está allá, no es porque la iglesia hizo algo incorrecto necesariamente si sigue todo lo que la Biblia está diciendo, está básicamente
va llegando allá porque quiso estar allá, es porque esa fue la vida que quiso llevar. Y allá, la destrucción de su carne puede ser hasta la muerte, como una descripción gráfica del juicio de Dios para aquella persona que persiste en su pecado. Ahora, ¿por qué deberíamos darle tanto énfasis a esto? ¿Por qué deberíamos nosotros hablar de estos asuntos y pensar en la forma concreta de cómo aplicar estos asuntos? Bueno, es porque el texto bíblico nos va a estar hablando de que hay un peligro inminente del cual debemos estar obviamente dispuestos a escapar si estamos posibilitados de hacerlo. Mira lo que dice versículo 6 en adelante, 1 Corintios 5, verso 6 en adelante. La palabra del Señor dice así: ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con los panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Pablo ha establecido hasta este punto la importancia de la disciplina frente a la práctica de pecado en la congregación. Y lo que ahora hará será ilustrar la manera por la cual debemos aplicarla, por qué no debemos evadir el ejercicio de la disciplina dentro de la iglesia. Para comenzar el párrafo, muy interesante, es un párrafo literal allá en el original. Él comienza con esta confrontación hacia su jactancia. Está hablando otra vez del peligro de, es decir, los corintios, al seguir esta sabiduría del mundo finalmente, ¿no? Este interés por hacer lo que ellos quieren, más que lo que Dios ha establecido. Y Pablo está siendo enfático, ¿no? No es buena vuestra jactancia, no tiene nada de bueno hacer lo que están haciendo. Es orgullo que asume que puedo establecer un criterio distinto al criterio que Dios ha establecido en su palabra, y ese criterio que asume que el pensamiento humano es mucho mejor que el pensamiento divino, obviamente nos hace caer, y obviamente es claro, Dios está atestiguando contra aquella realidad. La propia estima nos inclina en muchas ocasiones a ver con lentes de aumento las faltas ajenas. Pero cuando el orgullo, francamente, se torna corporativo, se pierde tanto el punto de vista de los propios pecados como también de los pecados del resto. Es porque si francamente entiendo que mi orgullo debe prevalecer y lo que significa mi propio interés por el cuidado de mi propia vida, en la práctica yo no voy a dimensionar con gravedad ni mis pecados ni los pecados del resto. De hecho, ni siquiera quisiera mencionar mucho los del resto, porque naturalmente con eso podría estar acusándome a mí mismo. Y es que de pronto, cuando consideras las razones por las cuales las iglesias evitan llevar a cabo procesos disciplinarios, te das cuenta de por qué específicamente muchas iglesias están en el estado en el cual se encuentran. Por ejemplo, algunas personas rechazan el concepto de disciplina eclesiástica básicamente porque encuentran que es una práctica que demuestra la falta de amor. Y pueden mirar la disciplina como un elemento de gran odiosidad, de rechazo. Básicamente lo asumen como si fuera una realidad en donde está despreciando a otro, las personas que son parte de la iglesia. Pero cuando miras que la paga del pecado es muerte, no es sabio, no es santo, no es correcto invitar que alguien prosiga o aceptar que alguien prosiga en una práctica pecaminosa sabiendo que ese camino por el cual está siguiendo es un camino de muerte. Es que cuando entiendes que Dios, que se refleja en la palabra como un Dios de amor, Él es francamente amor, y que Él está tan preocupado por la vida de sus hijos al punto de corregirles cuando estos te están desviando y llevar a cabo disciplina, y tienes allá Hebreos capítulo 12 para verlo con claridad, o 1 Corintios capítulo 11 para verlo con clara especificación. Es obvio que no puedes hacer nada menos de lo que Él nos demanda hacer en honor a lo que es su propio nombre. Él ha establecido que lo mejor para el avance correcto de los suyos es ir enderezando el camino cada vez que éste está desviándose. Y Él mismo está corrigiendo y azotando al que tiene por hijo, con tal de que el hijo pueda estar mejor. Déjeme explicarlo así. Cuando miras en el fin y el propósito máximo de la disciplina eclesiástica, te das cuenta todo el sentido amoroso que éste tiene. Es que no tiene sentido simplemente de catalogar a alguien como un pecador empedernido, que no tiene perdón de Dios, que no tiene ningún tipo de esperanza. Estás tratando a alguien básicamente con todo el proceso llevado a cabo, con la gran expectativa y esperanza de su restauración. Eso es lo que quieres. Quieres ganar al hermano, como dice Mateo 18. Pero también quieres, tal como dice la Escritura, aspiras, tal como dice la Escritura en Hebreos 12, cuando se habla de la disciplina de Dios, ver el fruto admirable de justicia.
¿Quieres ver cómo realmente en la práctica hay un fruto apacible que se puede reflejar en la vida de aquella persona que responde bien frente a la disciplina bíblica, Por lo tanto, ¿cómo puedes pensar que eso es falta de amor? ¿Cómo puedes pensar que en todo ese proceso en donde has ido a hablar con la persona, donde has ido a hablar con testigos, donde has ido llevándolo a la iglesia y donde aún le tienes como gentil y publicano y no dejas de predicarle el evangelio y no dejas de hablarle de su necesidad de arrepentimiento, es una falta de amor? Por el contrario, es hacer absolutamente todo lo que necesitas hacer para que deje de hacerlo. Piénselo así, tiene una hija pequeña, tiene un hijo pequeño que tiene, es decir, 1 año, está empezando a caminar allá y de pronto nota que es una buena idea acercar sus deditos pequeños a los enchufes pequeños, ¿o no? Y tú de pronto sabes que tienes que decirle que no lo haga porque no es una buena idea que lo haga, entonces le dices, hijo, por favor, hija, por favor, no metas los dedos al enchufe porque eso es malo, ¿o no? Te va a dar la corriente, ¡ah! Te va a pasar algo, caca pichí, ¿no? Alguna forma para expresar que eso es peligroso, cuco. El punto es que de pronto nota que tiene cierto deseo de querer continuar porque por alguna razón esa naturaleza pecaminosa de esos pequeños impíos se refleja y está allá buscando, ¿no? Como león rugiente, dónde meter los dedos, ¿no? Entonces tú podrías ser de aquellas personas que dicen, no, yo no le digo más, ya se lo dije, listo, ya está. O tú podrías pensar que es una buena idea el hecho de decirle otra vez y decirlo otra vez. Y probablemente buscar otras maneras de decírselo, con tal de que realmente se le haga evidente el hecho de que eso no está bien. Queridos, pensar que alguien puede ir camino a lo que significa la electricidad máxima para quemarle y no hacer absolutamente nada, eso es falta de amor. Pero pensar que Dios te ha dado una serie de herramientas para poder decirle a alguien cómo puede mejorar su vida y hacerlo, eso se llama profundo amor. Y yo podría imaginar que si realmente eres un cristiano que ama a Dios de la manera que tiene que ser amado, aquellas personas que están dentro de las personas de mayor confianza y gratitud en tu corazón son aquellas personas que en momentos específicos te han dicho la verdad y te han dicho que estás mal y te han dicho que debes corregirlo y te han dicho cómo debes corregirlo. Y que aunque en momentos específicos se han llevado el rechazo de tus palabras o el rechazo de tu rostro, después en el tiempo has considerado cuánto te amaban por haberte dicho la verdad, Otros señalan que no es una buena idea aplicar la disciplina eclesiástica y la razón es porque finalmente todos somos pecadores. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar, no? Y bueno, obvio, la palabra del Señor dice que todos somos pecadores. Y también la palabra del Señor dice que es absolutamente incorrecto hacer prejuicios, es decir, pensar que algo es cierto cuando no tengo ninguna certeza de que es cierto, o también de hacer falsos juicios en donde estoy acusando a alguien sin evidencia para aquello. Pero la Biblia no dice nada que nos dice que no debemos hacer juicios correctos. De hecho, es enfática la palabra del Señor para mostrar que debemos juzgar con justo juicio. Y es porque lo hacemos todo el tiempo, mis queridos. Es que todo el tiempo nosotros hacemos juicios de opiniones o de valor en cada cosa en la cual nos estamos desenvolviendo. No podemos evitar hacerlo. El punto es hacerlo de manera correcta. Y precisamente Dios ha establecido en la iglesia una comunidad de pecadores que dentro de lo que significa esa realidad de pecado, están disponibles para poder ayudarse uno al otro, para poder asistirse mutuamente, para mejorar esa condición en la que se encuentran. Finalmente debería decir, algunas personas han negado la eficacia de la disciplina básicamente porque dicen que invade la privacidad de una persona y provoca una humillación que es indebida. ¿Por qué podríamos llevar públicamente en esta última escena el pecado de alguien si realmente es algo que es de la persona? Y yo debería decir, eso es básicamente influencia de la cultura en la que estamos, ¿o no? Esa cultura individualista que hace pensar a la gente que lo que hacemos no afecta a nadie, ¿Nota eso? Es decir, estamos en un mundo donde el libertinaje sexual es tan explícito que promulgan con mucha fuerza el hecho de que puedes hacer lo que quieras, total lo haces contigo. Pero si fuera realmente tan personalizado y si el asunto tuviese que ver solamente contigo, ¿por qué de nuestros impuestos debemos pagar atenciones médicas para los promiscuos? ¿O por qué de nuestros propios impuestos debemos pagar tratamientos médicos para aquellas personas que francamente quisieron vivir su inmoralidad fuera de Dios? Es porque lo que hacen tiene un efecto que va mucho más allá de nosotros. Cuando tú pecas, cuando yo peco, y si lo entendemos como Dios quiere que lo entendamos, está sufriendo alguien aparte de ti.
Hay alguien más que está siendo afectado por lo que tú estás haciendo. En términos bíblicos, cuando un miembro del cuerpo se resiente, todo el cuerpo se resiente. ¿No te ha dolido una muela de pronto hasta la punta del pie? Es que basta con que simplemente algo de tu cuerpo no esté bien y es como que te descompone por completo. Piénsalo así, en términos pecaminosos y cómo aquello puede afectar. Por eso, Pablo tiene que ser tan gráfico con esto y mostrar qué absurda es la jactancia que están llevando. Y lo hace a través de hablar de esta ilustración tan gráfica de la levadura que leuda toda la masa. Déjeme explicar aquello. Hermanos, el pecado debe ser entendido como una enfermedad espiritual que francamente está extendiéndose como una infección alrededor de todo el cuerpo. Probablemente una forma coloquial de decirlo a través de lo que eran las frases que nosotros escuchamos, ¿o no? Un tomate podrido o una manzana podrida puede pudrir todo el resto del cajón. Bueno, esa es una razón valiosísima por la cual Dios quiere que nosotros seamos claros y firmes frente a la realidad del pecado. Juan Casiano señaló lo siguiente: lo que es puro se corrompe mucho más rápidamente de lo que se purifica, lo que está corrupto. Muy interesante. Lo que es puro se corrompe mucho más rápidamente de lo que se purifica, lo que ya está corrupto. La levadura era una parte del pan que se sacaba antes de que éste fuera cocido. Y lo que se hacía básicamente con eso era luego poner eso que con agua generaba fermentación en el siguiente pan que se llevaba a cabo. Y de esa manera podía inflarse o podía invadirse allá de buena manera, si queremos usar palabras prácticas, este nuevo pan que se estaba generando. Lo que está sucediendo acá es que Pablo está utilizando una ilustración tremendamente gráfica para enseñarlo. No siempre que la Biblia habla de levadura, habla de corrupción. Recordarás Mateo 13, donde la Biblia habla que el reino de Dios es como la levadura. Pero siempre que habla de levadura, habla de influencia. En muchas ocasiones, la mayoría de las ocasiones, influencia negativa. En otras ocasiones, influencia positiva. Obviamente el contexto es muy claro para ayudarnos a entender. Aquí está hablando de influencia negativa. Es decir, un poco de levadura leuda toda la masa, es decir, influye toda la masa, es decir, afecta toda la masa, se esparce alrededor de toda la masa. Y esto es básicamente aquello que el Señor quiere que entendamos, el peligro de la influencia pecaminosa. Es que si tú bajas el estándar moral de tu vida en tu casa, bueno, no hagas nada para pensar que realmente el resto de tu familia no va a bajar su propio estándar moral. Y tienes el pueblo de Israel como el gran ejemplo de eso, ¿no? Si tienes una generación que baja el estándar moral, la siguiente generación ya no tiene ni moral. Y notas cómo estamos en una generación en donde estamos viendo el resultado de familias enteras alrededor de nuestra sociedad que bajaron su estándar moral, que dejaron de decirle a sus hijos lo que estaba mal, que dejaron que sus hijos incluso determinaran a los 4 años el sexo que ellos decidían tener y que finalmente ahora está enfrentando las consecuencias de ese mundo perverso que francamente no está viviendo bajo Dios y bajo su ley y que desean vivir bajo su propia, es decir, voluntad. Esa voluntad fuera de la iglesia es una realidad normal, la vamos a ver todo el tiempo, pero esa realidad dentro de la iglesia, eso no debería ser. Y la razón por la cual no debería ser, no solamente es porque amamos profundamente al hermano y no queremos que siga en esa práctica y queremos hacerlo reaccionar, sino porque si no hacemos absolutamente nada, seré yo el siguiente que va a ser tolerado en mi pecado y otro será el siguiente que será tolerado en su pecado y finalmente nos convertimos en cualquier cosa menos una iglesia. Mire lo que dice el versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Hermanos, hay una historia, la historia de la Pascua. Esa historia de la Pascua nos habla del pueblo de Israel en Egipto, y que está allá en una condición tremendamente dura, porque Egipto está así oprimiéndoles. Naturalmente, Dios había hecho una promesa para Israel, una promesa que se iba a cumplir. Y Dios levanta un libertador, que es Moisés, y Moisés se presenta frente a Faraón en varias ocasiones para mostrar el poder de Dios. Y Faraón en cada ocasión endurece su corazón. Finalmente llega la última de las plagas, y sabrás algo de la historia de las plagas, en donde esta implicaba la muerte de los primogénitos. Y bueno, naturalmente lo que sucede allá es que viene el momento en donde ahora Dios iba a matar a todos los primogénitos de todas las personas, exceptuando aquellas personas que iban aquella noche donde esto iba a suceder, pintar los dinteles de sus casas con la sangre de un cordero y celebrar una comida especial, la Pascua.
La Biblia dice que cuando la muerte empezó a aparecer, todos aquellos que tenían el dintel pintado con la sangre de un cordero pudieron evitar la muerte de sus primogénitos. Todos aquellos que no lo hicieron, y eso obviamente incluía a los egipcios, incluía al hijo del faraón de Egipto, murieron. En esa fiesta en particular, habían ciertos elementos que no debían estar, como por ejemplo la levadura. La razón allá, otra vez, este espíritu de influencia, este deseo, esta definición de influencia, si queremos llamarlo allá, y que en la práctica estaba arrojando una mezcla allá que Dios quería que no estuviese. Muy interesante cuando viene el momento de salir ahora, porque Faraón después de esto les da la posibilidad de irse rápido, ya no quiere más, no quiere lidiar más con esto. Dios les demanda a ellos de que no, es decir, que no lleven, es decir, nada que sea leudado, es decir, ni levadura en todo su territorio, como dice Éxodo capítulo 13, versículos 3 al 7. Y eso era básicamente porque quería mostrar Dios a través de esa ilustración la separación con cualquier cosa que le uniese a ese lugar. Ningún pedazo de Egipto se tiene que venir contigo, ninguna escena pequeña tiene que venirse contigo, nada, deja todo eso allá, vente conmigo nomás. Es obvio que el no llevar levadura era otra cosa también, ¿o no? Era esa señal de dependencia en Dios, ¿o no? Es porque la levadura te daba la oportunidad de hacer más pan y hacer más pan y hacer más pan, ¿o no? Pero si la levadura ahora solo tenías que confiar en Dios. Es que no hay nada mejor que hacer eso, ¿no? Pero a veces necesitas, ¿o no? Es decir, pasar por el desafío para ver si estás dispuesto a llevarlo a cabo. Y él entonces está señalando al pueblo nada de levadura, y viene entonces, luego de salida de Egipto, una fiesta, se llama la fiesta de los panes sin levadura, que muchos practicantes lo llevan hasta el día de hoy, en que básicamente lo que se hace es separar cualquier tipo de elemento que puede mezclarse. Otra vez la ilustración es gráfica, ninguna mezcla, nada. Puro, absolutamente puro. Y allá tienes al pueblo de Israel haciendo aquello. Y es tan precioso pensar en eso a la luz de la verdad, porque ahora el apóstol Pablo está diciendo, Cristo es nuestra Pascua. Mira lo interesante de eso. Los judíos cada año celebraban una vez al año esa Pascua. Una vez al año estaban llevando a cabo esta celebración en la práctica, en donde estaban recordando la influencia negativa que debía quedar afuera de la levadura. Pero el creyente no necesita de un cordero animal que en un momento específico iba a dar un cierto nivel de cobertura. Tiene a Cristo Jesús, Salvador nuestro, quien está disponible no solamente para hacer lo que hizo, sino para seguir obrando en el corazón de aquellos a quienes ha rescatado. Un cordero sin mancha y sin contaminación, que murió una vez y para siempre, lo suficiente para que tú y yo no tengamos que celebrar una vez al año, es decir, podemos celebrar todo el tiempo lo que significa su accionar. Cristo es nuestra Pascua, una Pascua que ya fue sacrificada por nosotros. ¿Y qué significa eso en la práctica? Bueno, que Él hizo inoperante el poder del pecado en la vida de los suyos. Él separó del dominio de la maldad a los suyos. Entonces, ¿por qué pecamos? Es una buena pregunta. La respuesta sería, porque queremos pecar. Y eso está diciendo en la práctica que necesitamos enfatizar mucho más la santidad. Versículo 8. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia o de maldad, aquella que nos une al mundo, nos ata a esa realidad perversa y pecaminosa, sino más bien con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Qué está diciendo allá? En vez de dejarte llevar por las prácticas del mundo que no son sinceras, son deshonestas, son tramposas, engañosas, perversas, que no sea eso aquello que te ligue, te atrape, te una al mundo, sino más bien aquella buena levadura, sin levadura, que implica en la práctica, según la definición bíblica, ¿no? La sinceridad y la verdad. Mis queridos, una actitud limpia y recta, sostenida en la verdad de Dios, es lo que debería ser la constancia de nuestra vida. Y junto con eso, el rechazo al pecado. Proverbios 8 dice algo interesante. El principio de la sabiduría es aborrecer el mal. Cuando tú lees la palabra te das cuenta que hay varias menciones a una frase un poco distinta. La frase dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Muy interesante. Pero cuando llegas al capítulo 8 te das cuenta que se define específicamente a qué se refiere con el temor de Jehová. Y eso es aborrecer el mal. Mis hermanos, yo creo que en la práctica, cada vez que tú y yo caemos, estamos evidenciando algo, ¿o no? Obviamente lo necesitamos a Él. Obviamente nuestras capacidades no fueron lo suficientemente aplicadas correctamente en la gracia del Señor para poder vencer un pecado. Es obvio que la sabiduría no fue de lo alto, sino que fue la terrenal, la animal y la diabólica, la que quiso básicamente dejarse llevar por la carne y no por lo que Dios quería.
Pero cuando miras entonces cómo puedes hacer para que francamente la sabiduría de Dios te embargue y puedas entonces responder correctamente frente a la batalla del pecado, una de las respuestas bíblicas concretas sería esa: aborrece el mal, aborrécelo. No juegues con él, no le trates con cariño, no mires la manera en cómo puedes encontrar un resquicio para no dejarlo escapar de ti, sino más bien, ódialo con todo tu corazón, recházalo con todo tu corazón. Y de la misma manera, cuando tienes la oportunidad de ver a alguien que está amándolo sin deber amarlo, haz todo lo que Dios espera para que realmente pueda dejar de hacerlo. Cuando haces aquello, no solamente estás dando una muestra preciosa de tu amor para con esa persona, sino que además estás cuidando al resto de tus hermanos para que aquella vieja levadura de malicia no afecte, infecte, afecte de mala manera al rebaño de Cristo. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de poder confiar en tu palabra, Señor, y ver lo que tu palabra desea que hagamos, Señor. Obviamente, Padre, no somos perfectos y te necesitamos tanto, Señor. Naturalmente, una gran evidencia de que tú eres el autor de tu verdad es que si hubiese sido el hombre jamás habría puesto este estándar de santidad. Es que jamás, es decir, el hombre habría puesto una vara tan baja, si es que lo hubiese puesto. Pero, Señor, tú escribiste tu palabra, tú nos diste tu verdad, tú sabes lo que es mejor y claramente lo mejor es estar lejos del pecado. Señor, ayúdanos a que podamos ser enfáticos en eso. Ayúdanos, Señor, a que podamos ser claros en eso. Ayúdanos a matar la carne de nuestra propia vida. Ayúdanos, Señor, a vestirnos con el nuevo hombre, Señor, y dejar el viejo que está viciado, absolutamente viciado. Y, Señor, ayúdanos, por favor, a poder amar de tal manera a otro en que podamos hacer lo necesario para que pueda también dejar su pecado. Bendito eres, Señor, desde el siglo y hasta el siglo. Tú eres Dios. Amén.